En esta época, muchos estamos tentados a creer que Dios nos ha abandonado. Vemos la mentira y el engaño que parecen triunfar siempre. La justicia humana está ciega, sorda y muda, cómplice de los grandes poderosos, de los reyes del mundo. Encubren a los genocidas y a los manipuladores de la conciencia humana, apoyados por los medios de comunicación masivos que son los grandes traidores de la humanidad. Los poderosos cumplen todos sus objetivos diabólicos. Como ya lo he dicho en otros videos, nosotros estamos en el mundo para poner de manifiesto la luz y la oscuridad. Cada uno es libre de elegir y cada elección tiene sus consecuencias. La oscuridad genera muerte, destrucción, temor, pánico, depresión, desesperación, engaños, mentiras y malas intenciones. La oscuridad enceguece a quien la posee, que camina sin saber a dónde y tarde o temprano caerá en su propia trampa, en lo mismo que esa persona creó. La luz ilumina nuestro camino y por más que hayan obstáculos que nos dificulten el paso, siempre tenemos la guía para ver la salida. La luz es el amor que hace crecer, que transforma nuestro interior y nuestro exterior en uno solo, de manera que el otro se convierte en el espejo de mí mismo, que también debo cuidar. El amor hace que actuemos de la mejor manera con nosotros mismos y los demás. Es la unión entre el sentimiento y la acción, aunque a veces no tengamos ganas de actuar de determinada forma con alguien que tal vez no nos cae bien o nos ha lastimado. El amor nos impulsa a sentir que aún así debemos ser buenos con ellos, cubrir sus necesidades o simplemente ser respetuosos con ellos. El amor alivia la desesperación, vence a la maldad con la compasión, vence a la soberbia con la humildad. Por esa razón, Jesucristo enseñó que la ley de Talión, ojo por ojo y diente por diente, estaba equivocada, y nos enseñó que no existe ningún mérito cuando amamos a aquellos que nos aman, sino que para saber que alcanzamos el amor verdadero, debemos ser capaces de amar a nuestros enemigos, a aquellos que nos maldicen, a aquellos que nos difaman, a aquellos que nos odian y a los que nos quitan lo que nos pertenece. Entonces, nuestra recompensa será grande y seremos llamados hijos del Altísimo, porque Él es bueno aún con los desagradecidos y los malos. Por esa razón, y ya lo he dicho, es que no creo que Dios haya tenido que ver con las plagas de Egipto, ni haya enviado a un supuesto ángel destructor para aniquilar a todos los primogénitos de los egipcios. Hay que tener mucho cuidado con algunas creencias erróneas que aparecen incluso en la Biblia y contradicen la verdad de Dios. Como dijo el apóstol Juan, el que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida, y ustedes saben que ningún homicida posee la vida eterna. En esto hemos reconocido el amor, en que Él entregó su vida por nosotros. Por eso nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Si alguien vive en la abundancia y viendo a su hermano en la necesidad le cierra su corazón, ¿cómo permanecerá en él el amor de Dios? Y también Jesucristo dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Jesús les dijo a aquellos que lo perseguían para matarlo, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo he salido de Dios y vengo de Él. Pero ustedes tienen por padre al demonio y quieren cumplir los deseos de su padre. Desde el comienzo Él fue homicida y no tiene nada que ver con la verdad, porque no hay verdad en Él, porque es mentiroso y padre de la mentira. Como vemos, Dios nunca puede ser homicida y aprobar el homicidio de nadie.
Al parecer, hubo un engaño muy grande del maligno en la época del Antiguo Testamento, ya que se hizo pasar por el mismo Dios para que lo adoren y así manipular fácilmente a las personas que seguían creyendo que seguían o hacían lo correcto. Hace poco, una persona me preguntó, ¿cómo sabía yo si el Dios que envió a Jesucristo es el mismo con el que me relaciono? Y si es así, ¿qué es lo que me pide a cambio para estar a mi lado? Es decir, ¿qué precio tengo que pagar yo para que Él sea mi Dios, para que Él esté conmigo? Yo le respondí que estaba seguro que era el mismo Dios que se manifestó en Jesucristo, ya que sus consejos y su amor es el mismo y no contradice de ninguna manera lo que el mismo Jesucristo enseñó hace más de 2000 años. Es decir, los frutos que me hace producir siempre son edificantes para mí y para el resto de las personas. Siempre su presencia me acompañó en mis días buenos y malos. Y en cuanto a qué me pide Dios a cambio, porque según esta persona siempre hay un precio que pagar para que un Dios te haga favores. Yo le contesté que mi Padre solo nos manda a que aprendamos a amar como Él nos ama y que elijamos ese camino por más difícil que se nos torne en este mundo, que nos lavemos los pies unos a otros como Él nos enseñó con el ejemplo. Él no me llama servidor como lo hacen los dioses falsos, no me llama esclavo como lo hace el pecado del mundo. Él me llama amigo, me llama hijo, porque me cuenta y enseña todo lo que sabe y me brinda un lugar en su reino a su lado. Y sí, es verdad que hubo un precio muy alto que pagar por mi salvación, pero lo hizo Él mismo en Jesucristo. Él mismo se entregó por mí, por el gran amor que nos tiene, para que yo viva por Él, porque tan grande es su humildad como su poder, ya que nadie puede arrebatar su vida, sino que la dio por sí mismo, teniendo el poder de volverla a tomar. Así de grande es el amor de mi Padre Celestial y de su enviado Jesucristo, quien me compartió su Espíritu para que sea parte de Él, para que seamos uno eternamente. Mi Padre no quiere esclavos en su reino, quiere hijos amorosos como Él mismo, para compartir todo lo que posee. Entonces cabe que nos preguntemos, ya que aún estamos en este mundo, ¿dónde queda la justicia de Dios? ¿Cómo podemos confiar en la existencia de un Dios tan bueno y poderoso si incluso su propio enviado dijo en sus últimos minutos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para responder estas preguntas que hace mucho tiempo guardaba en mi corazón, Dios fue haciéndome experimentar muchas situaciones y pude comprender que la justicia de Dios en este mundo es diferente a los conceptos de justicia humanos. Tiene otros tiempos. La justicia humana se complace en el castigo de la violación de las leyes o mandamientos. También se cree que los malos deben sufrir y los buenos deben gozar de una vida plena en este mundo. Sin embargo, detrás de las injusticias del mundo, Dios ve la verdad de nuestros frutos, lo que somos o no somos capaces de hacer, por odio y por amor. Por ejemplo, Dios me mostró que su presencia, sus obras, no están en los rituales religiosos ni en sus tradiciones, ya que una vez fui a un templo muy importante de mi ciudad, donde había mucha gente bien vestida, aparentemente con ganas de ver a Dios, escuchando y contemplando a un sacerdote como si fuera el mismo Dios. Luego pasaron canastas y la gente ponía sus billetes con cara de realización, de estar dando una ofrenda al mismo Dios. En un momento sentí que algo dentro de mí me decía que preste atención. Luego entraron al templo 2 niños, uno de 9 y el otro de 5 años aproximadamente, ambos con la ropa sucia y maltratada, así como sus caritas. Ofrecían estampitas por lo que uno esté dispuesto a dar.
y yo sentí en mi interior que eran ángeles de Dios disfrazados, y que todos en ese templo fallaron en reconocerlos. Todos seguían mirando con deleite al sacerdote, como si Dios estuviera allí. Sin embargo, Dios estaba en esos niños, a los que nadie les prestó atención. En ese momento me pregunté, ¿pero a quién estoy adorando? Y me di cuenta que la verdad no estaba allí dentro de ese templo, sino en mi corazón, en mi interior, y en cómo yo actuaría según esa verdad. Dios estaba más cerca de lo que yo mismo creía. Para ver a Dios debemos romper los prejuicios, debemos mirar atentamente con el corazón, porque a Dios siempre le gusta esconderse dentro de lo que el ser humano cree despreciable y de lo que para el mundo no vale nada. Pero según mi experiencia, allí, en esos niños despreciados e ignorados, estaba la pureza del amor y la verdad de Dios. Aquel día tuve que contener mis ganas de tomar a esas criaturas y colocarlas donde estaba aquel sacerdote y aquellas estatuas sin vida, y decirles a todas esas personas: aquí está el Dios vivo, ahora sí, adórenlo, ámenlo con todo su corazón, denle como ofrenda comida, cariño y un lugar acogedor para vivir. Desde aquel entonces, comencé a percibir la presencia de Dios en los hospitales, cuando muchas madres y padres cuidan a sus hijos, duermen sentados por meses al lado de sus camas, se turnan con los padres del chiquito de al lado para cuidarlos, comparten sus cosas. Es decir, vi a Dios en medio del sufrimiento, de la enfermedad y de la muerte. La vida en este mundo es difícil, y más aún para los que amamos a Jesucristo. No es que a Dios le complazca que suframos, ni que exista la enfermedad y la muerte, pero Dios permite la existencia de este mundo para que podamos aprender a amar verdaderamente. Porque nuestro amor se debe fortalecer en este mundo, en las dificultades y tristezas de la vida, y ese es el triunfo de los hijos de Dios, que a pesar de la maldad, a pesar de la injusticia humana, que a pesar de la enfermedad y la muerte, amemos hasta el final, seamos la luz del mundo. Sin embargo, Jesús nos enseñó que la muerte fue vencida para todos aquellos que creemos en Él. Es decir, este mundo es una experiencia que es necesaria para la existencia de nuestro libre albedrío, pero no será permanente una vez que cada uno decida el camino que quiere seguir. Puede ser el de la luz, que lleva a la vida, o el de la oscuridad, que lleva a la muerte. Ahora voy a explicar qué quiso decirnos Jesús con su última oración antes de morir en la cruz, ya que incluso Bergoglio, considerado para los católicos el Papa Francisco, mostró un Vía Crucis que sacó de su bolsillo y dijo que lo considera la historia del fracaso de Dios. Esta interpretación es una aberración para alguien que supuestamente se considera un hijo de Dios, porque la cruz fue un triunfo para Jesucristo, ya que esa es la misión que le encomendó el Padre. En ella Dios venció a la muerte para todos aquellos que ya estábamos condenados en este mundo. Además, Jesús resucitó, demostrando su victoria, y luego envió a su Espíritu a todos aquellos que lo amamos. Jesús está vivo en el cielo y en todas las personas que lo seguimos mediante su Espíritu que derramó sobre nosotros. Por eso, Jesús dijo: si el trigo no muere, no puede dar fruto, pero si muere, da mucho fruto, anunciando de esta manera su muerte para la vida de muchos. También profetizó: cuando el Hijo del Hombre sea levantado, atraeré a todos hacia mí. Como dije anteriormente, Dios se esconde detrás de lo que el mundo rechaza, de lo que el mundo ve como débil, pobre, infructuoso y como un fracaso. Sin embargo, Jesús cumplió con la misión que le había dado su Padre. Por lo tanto,
fue el mayor éxito de Dios. Jesús nunca dudó de su Padre, porque como Él dijo, yo le conozco, porque procedo de Él, y Él me envió. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, ¿cómo puede Jesús dudar de su Padre si lo conoce y sabe que lo ama y además sabía lo que le esperaba de antemano? Es que Jesús, con sus últimas fuerzas, comenzó a recitar un salmo muy conocido que se encuentra en las Escrituras en el Antiguo Testamento y existía desde mucho antes de que Él viniera a este mundo. Comenzó a orar para que aquellos que conocían las Escrituras sepan que se había cumplido, que en ese momento lo que se había profetizado muchísimos años antes se había cumplido en Él, y que eso mismo estaba sintiendo cuando estaba en la cruz. Y todo lo que dice este salmo es lo que Él quería decirnos en ese momento. Este es el Salmo 22, oración del justo perseguido. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos de mi clamor y mis gemidos? Te invoco de día y no respondes, y sin embargo, tú eres el Santo, que reinas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron salvados, confiaron en ti y no quedaron defraudados. Pero yo soy un gusano, no un hombre. La gente me escarnece y el pueblo me desprecia. Los que me ven se burlan de mí. Hacen una mueca y mueven la cabeza, diciendo, confío en el Señor, que Él lo libre, que lo salve si lo quiere tanto. Tú, Señor, me sacaste del seno materno, me confiaste al regazo de mi madre. A ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el seno de mi madre. Tú eres mi Dios. No te quedes lejos, porque acecha el peligro y no hay nadie para socorrerme. Me rodea una manada de novillos, me acorralan los toros de Basán, abren sus fauces contra mí como leones rapaces y rugientes. Soy como agua que se derrama, y todos mis huesos están dislocados. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mi interior. Mi garganta está seca como una teja, y la lengua se me pega al paladar. Me rodea una jauría de perros, me asalta una banda de malhechores. Taladran mis manos y mis pies y me hunden en el polvo de la muerte. Yo puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran con aire de triunfo, se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Tú eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. Libra mi cuello de la espada y mi vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león, salva a este pobre de los toros salvajes. Yo anunciaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la asamblea. Alábenlo los que temen al Señor, glorifíquenlo, descendientes de Jacob, témanlo, descendientes de Israel. Porque Él no ha mirado con desdén ni ha despreciado la miseria del pobre. No le ocultó su rostro y lo escuchó cuando pidió auxilio. Por eso te alabaré en la gran asamblea y cumpliré mis votos delante de los fieles. Los pobres comerán hasta saciarse y los que buscan al Señor lo alabarán. Que sus corazones vivan para siempre. Todos los confines de la tierra acordarán y volverán al Señor. Todas las familias de los pueblos se postrarán en su presencia, porque solo el Señor es Rey y Él gobierna las naciones. Todos los que duermen en el sepulcro se postrarán en su presencia. Todos los que bajaron a la tierra doblarán la rodilla ante Él, y los que no tienen vida
glorificarán su poder. Hablarán del Señor a la generación futura, anunciarán la justicia a los que nacerán después, porque esta es la obra del Señor. Por esta razón, Jesús no dudó, solo mostró que dio cumplimiento a la obra de Dios. Además, su obra repercutió hasta la actualidad, en cuanto a que su amor permanece en todos aquellos que lo recibimos. Por lo tanto, su obra en la cruz fue un éxito que perdurará eternamente.